¿Están listos? En sus marcas, listos a leer. Bienvenidos a Mundo de Palabras, donde todos los jueves podemos aprender un poco de todo. Y donde siempre encontrarás historias que te fascinarán. Adelante, acércate y disfruta de Mundo de Palabras. Saludos amigos de Mundo de Palabras, bienvenidos un jueves más aquí a su programa familiar donde estamos llenos de aventuras, historias y noticias de su interés. Les habla Carolina y espero que hayan pasado un verano espectacular. Ya estamos a mitad, se nos acaban ya pronto las vacaciones y comenzamos la escuela, pero no importa, seguimos aquí felices porque nos escuchan a través de Católica M y el 89.1 en el área oeste. También nos van a estar viendo a través de todas las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y de Mundo de Palabras PR en Facebook, Instagram y YouTube. Y si eres de los que te gusta escuchar tu podcast cuando estás cocinando, cuando estás corriendo o haciendo alguna tarea o de camino al trabajo, nos puedes buscar en tu red de podcast favorito bajo Mundo de Palabras. Así que ahí nos vas a estar escuchando. En la tarde de hoy tenemos una gran invitada, una gran amiguita, porque vamos a estar hablando. Préstame atención, maestro que me escucha. Papá que me escucha, que decidió esa gran aventura del homeschooling, o maestro bibliotecario, guía y líder de algún centro comunitario, vamos a estar hablando un poco sobre esas tendencias tecnológicas que estamos viendo para este nuevo año escolar y un tema que se viene hablando desde hace un tiempito, el famoso blended learning. Pero vamos a ver de qué se trata. Y para eso tenemos hoy a la profesora Carolyn Castro Rivera. Hola Carolyn, bienvenida. Hola, aquí. Saludos. Gracias por la invitación. A Carolyn la conozco, pues trabajamos un proyecto juntas, adiestrando precisamente en este tema, ¿verdad Carolyn? Eso es así. A diferentes maestros y dije, es un buen momento. Estamos próximos a empezar el año escolar 2022-2023. Pero antes de entrar de lleno en toda esta información, Carolyn, preséntanos para los que no te conocen. ¿Quién es Carolyn Castro Rivera? Pues Carolyn Castro Rivera es una maestra y educadora de corazón. Llevo alrededor de unos 16 años en el campo de la educación y actualmente pues continúo siendo maestra de la sala de clases, sobre todo en lo que es la enseñanza en línea, específicamente lo que es la educación superior. Soy profesora universitaria, pero igualmente trabajo lo que es la integración de la tecnología de las materias en las materias de la sala regular dentro de salones que se les conocen como del siglo XXI. Son centros de destrezas en donde trabajamos con estudiantes y la tecnología, pero también colaboramos con otros docentes, colegas, para integrar la tecnología dentro de sus materias de la sala regular. Como bien mencionas, también trabajo lo que es la gestión de proyectos o coordinación de proyectos educativos y por lo general también esos proyectos educativos van dirigidos a lo que es el campo de la educación. Como, ¿verdad? Valga la redundancia, pero de la tecnología educativa específicamente. Me apasiona lo que hago, así que soy de las que piensa que lo que sabemos tenemos que compartirlo y por eso también tengo lo que son mis redes y mi podcast educativo, que es como si fuera un proyecto personal más bien, en donde comparto mis conocimientos sobre los temas relacionados a la educación y sobre todo al blended learning. Excelente. ¿Vieron aquí a todo el que nos escucha? Siempre le traemos de la mejor calidad para atenderlo. Y hablando de esto, de blended learning y todo eso, ¿qué es blended learning realmente? Como decimos por ahí, en arroyo habichuela, sencillito. Pues mira,
El blended learning es una modalidad de estudio, también puede ser considerado una metodología o un modelo. ¿Y por qué te digo esto? Los tres tienen significados diferentes, sin embargo, dependiendo del cristal con el que se mire, pues es como lo vamos a definir. Las universidades lo definen como una modalidad educativa. Ya dentro de lo que son los colegios o escuelas públicas se consideran programas de educación formal. Y lo que son ya el maestro que por iniciativa propia, ¿verdad?, desea trabajar lo que es el blended learning dentro de su sala de clases, pues ahí suelen llamarle modelo. ¿En qué consiste el blended learning? El blended learning lo que intenta es traer lo mejor de los dos mundos, lo que es el aprendizaje presencial cara a cara con el docente y el aprendizaje en línea. El que se aprende en línea no quiere decir que está lejos del docente, y eso pues, hay que aclararlo, porque los estudiantes pueden aprender en línea dentro de la sala de clases, y eso es lo que busca el blended learning, que nosotros como docentes podamos brindarle un apoyo en el aprendizaje del estudiante, no solamente de la manera tradicional, sino que podamos identificar herramientas en línea o actividades en línea que ellos puedan realizar y aprender en ese proceso. ¿Y por qué hago énfasis en aprender? Porque si yo no digo que tienen que aprender, se puede convertir en una mera integración de la tecnología. Yo puedo integrar la tecnología y simplemente estar evaluando al estudiante. Sin embargo, el blended learning va más allá de una evaluación o va más allá de una integración de la tecnología. El blended learning va específicamente enfocado a que haya un aprendizaje en línea. Así que en Arroz y Habichuela, el blended learning es una forma de enseñanza que bien puede ser considerado un programa. Un director lo puede considerar como un programa. Una entidad de educación superior le puede llamar modalidad, o un maestro dentro de la sala de clases le puede llamar un modelo, en donde se busca que los estudiantes tengan la oportunidad de aprender directamente de sus maestros, pero también puedan aprender con herramientas en línea. Ay, excelente. Y así vemos que debe que haber una interacción constante, maestro, docente, estudiante, pero a veces también como que lo confunden o lo unen con lo que es educación a distancia, educación en línea, y a veces terminamos con que escuchando los tres términos como queriéndose referir lo mismo, pero no es así. No, la educación a distancia, la educación en línea y blended learning tienen cada uno sus características. Cuando hablamos de la educación en línea y la educación a distancia, la diferencia entre una y otra es si es asincrónico o si es sincrónico, pero no tienen ningún momento contacto con el maestro, contacto presencial con el maestro. Así que cuando hablamos de educación en línea o ¿verdad?, online o educación a distancia, básicamente la diferencia tiene ¿verdad? Igual que la educación virtual también tiene otro significado. En la educación a distancia no necesariamente tiene que haber tecnología, si nos vamos por definición. En la educación en línea y en la educación virtual sí tiene que haber tecnología. La diferencia está en que la educación virtual debe ser asincrónico, se refiere a una enseñanza asincrónica, y en línea sincrónica, ¿verdad? Básicamente por ahí es que va las definiciones. En el caso del blended learning básicamente lo que busca es que haya un aprendizaje en línea, puede ser sincrónico o asincrónico. En algún momento del semestre o del año escolar, o igualmente puede ser simplemente proveer un contenido, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que haber un contacto virtual con el maestro, sino que el estudiante aprende de contenido que tenemos en línea, evaluamos que haya aprendido ese contenido y continuamos dentro de la sala de clases. Lo que pasa es que en lo que es a distancia, virtual y en línea, no hay una interacción en donde el estudiante llega a la escuela. El estudiante no llega a la escuela en esas tres. Si el estudiante llega a la escuela, sí es blended learning.
probablemente el año pasado muchos implementamos el blended learning y no lo sabemos. ¿Por qué? Porque cuando ocurrían, los nenes estaban asistiendo presencial, pero cuando venía un brote, los colegios o las escuelas sacarlos afuera. Solían, vamos a cerrar ese grupo y vamos a brindar las clases en línea. Ya eso es blended, se considera uno de los modelos. Cuando tú sacas al estudiante de tu sala de clase, estás unos días de la semana en la casa y otros días de la semana en la escuela, se considera un modelo disruptivo. No se le considera híbrido, pero sí disruptivo, porque está sacando el nene está en la casa por unos días consecutivos aprendiendo, asincrónica o sincrónicamente lo está haciendo y en algún momento va a regresar. Así que probablemente la mayoría de los docentes sí vivieron esa experiencia y a lo mejor no lo saben, que implementaron el blended learning, pero sí, es común, he escuchado mucho, hay muchos maestros que vivieron la experiencia el año pasado, que fue como que ese primer año en donde regresamos a la escuela después de la pandemia, y sí, por esto de los brotes, tuvieron que entrar y salir de la sala de clases. Y como bien te menciono, también le llaman al blended learning enseñanza híbrida. Enseñanza híbrida, eso mismo te iba a mencionar. Pero la enseñanza híbrida y el aprendizaje híbrido son dos cosas distintas también. Es un tema un poco complejo, pero lo que es la enseñanza híbrida y el aprendizaje híbrido son dos conceptos distintos, porque la enseñanza híbrida implica lo que hace, es sobre lo que hace el maestro. El maestro puede enseñar híbrido, tener estudiantes totalmente en línea, ¿verdad? Lo que se conocen como los entornos virtuales, que tenían estudiantes a través de Teams y otros dentro del salón de clases simultáneamente. Pues sí, si esos estudiantes, eso se puede considerar una enseñanza híbrida, pero no necesariamente ellos están aprendiendo en formato híbrido, porque si el estudiante que está por Teams jamás viene a la escuela, se considera una enseñanza en línea o virtual, dependiendo si fue asincrónico o sincrónico. Así que ese es uno de los retos mayores de conocer el blended learning, porque le llaman de muchas formas, muchos le llaman, la más común es que es híbrido, y sí, hay unos modelos que se consideran híbridos, pero hay otros que se consideran disruptivos y siguen siendo blended learning. Sí, que todo va a depender de quién es el que termina realizando la acción final, si es el maestro o si es el estudiante. Exactamente. Así que, maestros que nos escuchan, usted presta atención y vaya reflexionando. ¿Qué era lo que usted hacía realmente en el salón de clase, verdad, el año pasado, y cómo nos vamos a preparar para este próximo año? Así que, viendo así por encimita, ¿cuáles tú podrías decir que podrían ser los pros y los contras de este modelo del blended learning? Pues mira, te puedo decir que los pros son mucho más que los contras, porque el blended learning busca que el maestro pueda diversificar la enseñanza, no solamente que se limite a lo que es totalmente en línea, sino también que se pueda abrir el espacio a otros formatos de enseñanza, como lo es la gamificación, ¿verdad? Como lo es la enseñanza, ¿verdad? Lo que es el aprendizaje lúdico, el PBL, ¿verdad? Lo que es el aprendizaje basado en proyectos. El blended learning es adaptable a cualquier sala de clase. Cualquier sala de clase. Cuando te digo cualquiera, desde kindergarten hasta cuarto año. ¿Dónde pudiera ser, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, esa área de reto? La primera pudiera decir la infraestructura del Internet. Si la institución no tiene una buena infraestructura del Internet, pues evidentemente va a ser un poco difícil que el estudiante pueda tener un aprendizaje en línea, ¿verdad? Y lo que son la disponibilidad de los equipos, que hayan los equipos disponibles para que el estudiante pueda aprender en línea, o que tengan los recursos en su hogar. Si van a implementar, por ejemplo, un aula invertida, que es uno de los modelos, el Flip Classroom, pues ahí el estudiante va a necesitar una infraestructura en el hogar. Básicamente, eso pudiera yo decir que son los retos. El otro reto es que el maestro tiene que ser un constante estudiante.
y tiene que aceptar que nunca es tarde para aprender y que no hay edad para aprender, que es el mayor ha sido reto y miedo a veces. El miedo a la tecnología, pues a veces nos bloquea. Y digo nos bloquea porque en ocasiones me ha pasado también. Cuando me encuentro con una aplicación que se ve como que complicada y la tengo que usar porque dentro de mi trabajo me obligan a usarla, por decirlo de alguna manera, o sea, porque saben que es algo innovador y eso es parte de mi trabajo, pues la tengo que aprender y yo tengo que estar en esa disposición y eso nos ocurre a todos y no siempre, ¿verdad? Los docentes tenemos el tiempo, porque es la realidad, y eso puede ser un reto. El que yo tenga esa disposición para el aprendizaje. Y eso, pues, sería el otro reto. Respecto a lo que es la parte pedagógica del blended learning, todos los beneficios de la vida. Todos los beneficios de la vida, no solamente dentro de lo que son las teorías de aprendizaje, sino también a nivel fisiológico y neurológico existen pruebas de que el hecho de que el estudiante interactúe con material en línea aumenta, ¿verdad? A nivel cerebral, estos componentes llamadas, a veces le dicen los componentes o los químicos de la felicidad, sí. por lo que eso implica que realmente les provoca una motivación hacia el aprendizaje. Les llama la atención, los mantiene captados. Porque la verdad es que lo he visto ya desde los dos puntos de vista. Desde los maestros, cuando nos tocaba enseñarle al maestro cómo utilizar esa tecnología a su favor, mostrarle diferentes aplicaciones, que más adelante estaremos hablando de eso. Cómo nosotros tenemos que lograr entretener al maestro para que se motivara a querer usarla en el salón de clase. Y luego entonces, ahora que estoy de regreso en el salón de clase, que claro, los míos son más grandecitos, son de intermedia, como ellos también, entonces yo trataba de utilizar todo lo que sabía, todas las diferentes herramientas tecnológicas para intentar, ¿verdad?, captar su atención. Y por esta misma línea, sabemos que muchos colegios ya hemos regresado, colegio y escuela, hemos regresado a lo que es la educación presencial. Y sé, porque se percibe, y tengo que aceptarlo también, es con que la tentación de, pues si ya estoy en la escuela, ya no tengo que usarlo. Ya me olvido porque ya estoy aquí. Pero entonces, para ese maestro que está en esa idea, o el que viene recién llegando y no quiero implementarlo, ¿cómo puedo hacer esa integración o qué consejos tú nos puedes dar para hacer esa integración de lo que es el blended learning con la educación tradicional y poder llevar, como quien dice, la educación en paz, ¿no? Pues mira, yo me atrevería a decir que si estamos, ¿verdad? Estos maestros, ya las instituciones, pues hemos regresado a lo que es la vida presencial. Dentro de los modelos del blended learning están los denominados híbridos y esos son los más cercanos a lo que conocemos, de que tenemos los nenes dentro de la sala de clase todo el tiempo y en algunos momentos yo muevo a mis estudiantes a realizar X o Y actividad. Es importante entender que a veces ellos, ¿verdad? Esto es una de las cosas que como que bloquea al maestro. El blended learning no requiere que el estudiante aprenda en línea todos los días. Eso no es cierto. Por el contrario, o sea, lo que se busca con el blended learning es que dentro de todo lo que es mi estructura y mi planificación diaria regular, a lo mejor dentro de esta unidad didáctica yo puedo establecer, a veces las unidades didácticas tienen varios capítulos o varias temáticas, pues yo puedo establecer que de los 5 capítulos de esa unidad o de los 4 capítulos de esa unidad, yo quiero que mis estudiantes, por lo menos uno de esos capítulos los pueda yo proveerle en material en línea diferente a lo que comúnmente tenemos en los libros, pues voy a proveerle otros materiales que entiendo que van a enriquecer el aprendizaje del estudiante
y que no necesariamente es algo que yo tengo que hacer todos los días. Yo puedo separar, hay escuelas en donde lo trabajan un día a la semana. Yo sé de escuelas en Estados Unidos que sacan los viernes. Ellos literalmente, todos los maestros están en una misma sala. Ellos, por ejemplo, te cogen un nivel primero, segundo y tercer grado. Vamos a llevarlo a la biblioteca. Y entonces dentro de la biblioteca hacen diferentes áreas de trabajo, pero el estudiante está aprendiendo con su tableta, con su computadora, porque el material didáctico lo están obteniendo de ahí y de una vez ellos están realizando avalúos formativos luego en línea. O sea, hay una combinación, no es solamente el avalúo, es que el maestro le da un material didáctico y el estudiante trabaja el avalúo basado en ese material didáctico que se le dio en línea. Así que realmente la dinámica del blended learning dentro de lo que es la sala de clases presencial no es que todos los días yo tengo que integrar el aprendizaje en línea. No, yo soy el maestro y yo tomo las decisiones. El maestro puede establecer que va a trabajar por estaciones de trabajo, que eso es lo que se considera una de las modalidades de rotación, que es el de rotación de estaciones. Y yo puedo tener dentro de una estación, por ejemplo, estoy trabajando con lo que son las matemáticas, y yo puedo tener en una estación, eso sí, cuando hablamos de blended learning, hay 2 estaciones que son obligatorias. La de tecnología. La de aprendizaje en línea y la de intervención directa con el maestro. Porque lo que busca es que en vez de tú tener que darle clases a los 30 por igual, tú puedas a lo mejor separarlo en grupos de 5, que ellos sigan trabajando en otras mesas y tú puedas trabajar de 5 en 5 con ellos, con los estudiantes. Así que he visto maestros que para eso específicamente pues, puede ser algo que cansa. Voy a repetir 5 veces lo mismo porque tengo 5 grupos distintos, ¿verdad? Sí, pero no necesariamente, porque va a depender también del nivel que esté en ese grupito de 5. Exacto. Y ahí entonces podemos ver atender las diferencias individuales de cada uno. Pues hay maestros que a veces graban su clase, la graban, y cuando viene el estudiante en la interacción directa, le proyecta ese video, que es la explicación, luego lo pone a un lado y comienza, que de eso que acabas de ver, en dónde necesitas refuerzo, ¿entendiste? Entonces ahí ella empieza a ir más dirigido a las dudas del estudiante y no tiene que irse tan general, porque como lo que tienes son 4 o 5 estudiantes por subgrupo, pues es más fácil tú ir directamente a contestar la duda. Además de que los niños se sienten menos intimidados en preguntar porque son menos. Sí, tú sabes que está la dinámica más privado. Está la dinámica de que los niños que no quieren preguntar porque son introvertidos, tienen miedo que se burlen, pues cuando estamos en un grupo de 30, de 20, pues a la misma vez a lo mejor unos niños se pueden sentir intimidados. Esa es otra forma de, ¿verdad? Para alentarlos, es que sean grupos pequeños. Pero las demás estaciones, tú puedes hacer una estación de matemáticas con manipulativo, una estación de lecturas matemáticas, una estación que a lo mejor no es aprendizaje en línea, porque recordemos que integración de la tecnología y aprendizaje en línea es diferente. Puedes tener una estación con tabletas. Yo he visto salones de clase, como los nenes llevan sus dispositivos, ¿verdad? Pues a veces las maestras hacen una estación que ellos con sus tabletas hacen algún tipo de avalúo o gamificación, algún juego de matemáticas, pero siempre tienen esa otra estación de aprendizaje en línea con una plataforma, qué sé yo, Khan Academy, por ejemplo, un tipo de ese tipo de plataforma donde pueden hacer módulos en línea de aprendizaje, más tienen otras estaciones. Hay estaciones de colaboración, hay estaciones de creatividad que son para manualidades. Hay maestros que han utilizado esa estación de manualidades para ver cómo el estudiante está conceptualizando. Así que el maestro tiene esa libertad. Yo como maestro de mi sala presencial tengo esa opción, esa es una. Separarlos en subgrupos y que roten cada 20 minutos. Hay maestros que me dicen, Carolyn, no me da tiempo.
20 minutos no me da. No da tiempo. El hecho de que tú vayas a rotar de estaciones no quiere decir que el estudiante tiene que ver las estaciones todos los días. Ese es otro error. Hay maestros cuyos programas de clase, su materia puede durar 1 hora 45 minutos, porque a veces están por bloque, ¿verdad? Por bloque. Pero, ok, pues qué chévere, a veces sí les puede dar tiempo, pero no es la norma. Por lo general los tenemos 50 minutos, 60 minutos, hay casos de 45 minutos. Pues en ese caso, yo puedo poner a mis estudiantes a rotar todos los días a una estación distinta. Y sigue siendo una rotación de estaciones, pero entonces en vez de darle 30 minutos y limitarlo o 15 minutos, ellos tienen que estar como que, ay Dios mío, si no termino la maestra me va a dar el 0. No necesariamente. No es obligatorio. Por otro lado, tú tienes otros formatos de blended, como es el formato de rotación de laboratorio, donde tú puedes coordinar con una sala de clases porque por ejemplo no tienes dentro de tu sala de clases los equipos, pero a lo mejor hay un salón de computadoras, hay una biblioteca, y dentro de la biblioteca a lo mejor hay un laboratorio de computadoras. Pues tú puedes hacer una coordinación y transferir a tus estudiantes para que aprendan algún material en línea, que puede ser hasta un video, y que después le vayas a hacer preguntas sobre ese video educativo. Cuando hablo de un video educativo no hablo de una película, yo hablo de un video educativo, ¿verdad? Hay que aclararlo, porque a veces hay películas que tú puedes decir que hay un aprendizaje, ¿verdad? Lo puedes utilizar, pero a lo que yo me refiero es a este tipo de video como tipo documental, donde está todo explícito. En las películas, el estudiante a veces, hay cosas que se preguntan que son sumamente subjetivas y no buscamos eso. Buscamos que de verdad haya un aprendizaje en este caso. Esa es otra alternativa, rotación de laboratorio, y siguen estando dentro de la escuela. Otra de las alternativas es la rotación o el aula invertida, que es Flip Classroom. ¿Qué busca Flip Classroom? Pues que el estudiante aprenda aspectos teóricos en línea en su hogar, y que entonces cuando venga a la sala de clases, mi sala de clases se convierte en un laboratorio. Es hands-on, totalmente, es aplicación. Contestar preguntas, etcétera. Hay quien me dice que, Carolyn, no hacen lo que ellos no hacen las tareas. Pues está bien, eso va a pasar, sobre todo con los grandes, que no están bajo supervisión necesariamente en la casa, que no hay nadie que les esté, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace en ese tipo de casos? Tú no estudiaste el contenido, pues tienes 15 minutos para estudiar el contenido dentro del salón, pero mi clase no se detiene. Yo no tengo que esperar los que lo leyeron que comiencen a trabajar, ¿verdad? Pero el que no lo leyó tiene que sentarse para saber lo que tiene que hacer cuando estemos allí. Y así sucesivamente, cada maestro. Y el Flip Classroom no es algo de todos los días tampoco, que ha sido el mayor tranque. Es que yo no puedo hacer eso todos los días, es que mi planificación es más compleja. La realidad es que no lo es. No lo es. Y no tiene que ser todos los días, exactamente. Bueno, Carolyn, esto está muy interesante, pero acá el tiempo en la radio se nos agota. Nosotros tenemos que irnos a unos mensajes de interés, pero vamos a regresar con la otra parte y seguir hablando de este tema que está muy interesante. Vamos a estar conociendo consejitos y más sugerencias para usted, maestro, que sé que ya los tenemos convencidos de seguir trabajando e innovando. Así que sigan con nosotros en más de Mundo de Palabras. Ahora regresamos a Mundo de Palabras. ¿Qué será lo que vamos a aprender ahora? Amigos de Mundo de Palabras, estamos acá de regreso con nuestra querida amiga, la profesora Carolyn Castro Rivera, que estamos hablando sobre el Blended Learning y cómo esta idea que por un momento a los maestros se nos vino con que muy de encima, pero ya podemos seguir aplicándola en nuestro salón de clase, porque no queremos, ¿verdad?, que lo que ya se aprendió, lo que ya estuvimos poniendo en práctica ahora en este nuevo año, como que lo dejemos de lado. Y con Carolyn veníamos discutiendo los diferentes tipos o modalidades de lo que es el Blended Learning. Nos quedamos en el de Flip Classroom o sala invertida.
y nos quedaba uno, el de rotación individual. ¿Cómo sería ese, Carolyn? Pues mira, dentro de los modelos híbridos del Blended Learning, el último que pudiéramos mencionar, dentro de los modelos de rotación, que son los más comunes que se utilizan dentro de la sala presencial, es la rotación individual. Básicamente la rotación individual es similar a la rotación de estaciones. ¿Cuál es la única diferencia? En la rotación de estaciones los estudiantes todos tienen que rotar al mismo tiempo por todas las estaciones en grupo, y en la rotación individual los estudiantes tienen la oportunidad de seleccionar qué estaciones van a visitar, ¿verdad? Y por lo que no están atados a un grupo. Así que si a ese estudiante le toma, sabemos que todos aprendemos a nuestro paso. Así que a lo mejor al estudiante A le tomó 15 minutos, pero al estudiante B le tomó 5. Y en vez de tener ese estudiante B que esperar por el A, y que se nos aburra, se desesperen. Pues entonces ahí él puede ir a la próxima estación. Y así sucesivamente. Esa es una rotación individual, igual que ellos pudieran escoger el orden en que van a participar dentro de las estaciones. Eso mismo quería preguntar, ¿quién pone ese orden de las estaciones y de las rotaciones? Pues en el caso de lo que es la rotación individual, también se le llama el playlist model, porque en la rotación individual el estudiante es quien establece el orden. En lo que es la rotación grupal, ahí es el maestro el que establece el orden y el tiempo, básicamente. Hay otros modelos que son disruptivos. Hay uno que también se considera híbrido, que es el modelo flexible. Y ese modelo básicamente lo que busca es que usted llegó hoy, dio todo el contenido en línea, pero usted está ahí. El estudiante está en el salón de clases, pero el contenido que está aprendiendo durante ese día es totalmente en línea. Usted interviene para aclarar dudas. Ese es otro formato del Blended. Pero igual hay más modalidades, pero los que más se alinean a lo que es nuestra sala presencial, pues son estos modelos híbridos, precisamente porque el maestro... Una de las características de los híbridos es que el maestro tiene mayor control del lugar de aprendizaje del estudiante y del tiempo de aprendizaje, a diferencia de los disruptivos. Pero cualquiera de estos modelos no necesariamente tienen que estar aplicándose todos los días. Puede ser una vez a la semana. Hay maestros que solo lo utilizan para el inicio de cada unidad. Para esa exploración del tema o de conceptualización, para que el estudiante estudie la parte de lo que es el vocabulario, esa introducción al tema, esa exploración del tema. Hay maestros que deciden, voy a hacer blended este día. Siempre al principio de cada unidad voy a identificar un video, un contenido, una página de internet en donde ellos puedan explorar y luego me haga un ejercicio, lo que también le pueden decir un boleto de salida para ¿verdad? Establecer si de verdad hubo aprendizaje ese día, o igualmente puede ser simplemente al final de la semana se pudiera evaluar el aprendizaje. Pero el maestro tiene mayor control. Y es como tú dices, la realidad es que dejar de lado todo lo que hemos avanzado realmente no es costo efectivo, si lo vemos desde el punto de vista económico, por dos razones. Número uno, porque hubo una inversión en equipo, en capacitación de la institución, pero también hubo una inversión de tiempo nuestro, porque yo estoy segura que los maestros no nos quedábamos simplemente con lo que nos dieron en el taller. No, teníamos que practicar después. Había que buscar por nuestra cuenta, tuvimos que producir mucho contenido, mucho material. No, los maestros nos convertimos prácticamente en diseñadores instruccionales, porque no había tanto material, sobre todo en español, para nuestros estudiantes, para brindar en línea. Así que dejar eso de lado ahora es como, oye, después que yo aprendí a usar X o Y herramienta, porque yo no la puedo seguir usando, ya yo usé Teams, pero yo la puedo seguir utilizando para asignar tareas para el hogar, yo la puedo seguir utilizando para los comunicados,
o para los elementos que son de índole de evaluación, pero mayormente para brindar contenido. En vez de yo tener que estar los nenes buscando, entrando a páginas de internet, si hay unas plataformas que yo puedo colocarles todo ahí, pues vamos a facilitarnos la vida y no perdemos ese tiempo que en ocasiones el estudiante le toma 5 minutos en lo que escribe la dirección. Sí, y el enganche también, porque te iba a mencionar, ya sé lo que es el Blended Learning, ya nos explicaste muy bien sus beneficios, los diferentes modelos, ¿verdad?, dentro del Blended Learning, pero entonces surge una pregunta: ¿cómo mantengo enganchado a ese estudiante? ¿Cómo mantengo esa atención de esta nueva generación que nos va llegando, que son todos nativos digitales? Pues mira, ahora mismo uno de los yo te puedo hablar con números. El Instituto de Estadística de Puerto Rico presentó unos números del Departamento de Educación con respecto a la deserción escolar, y durante los años de pandemia, irónicamente, los números de deserción bajaron. ¿Qué significa esto? Que mientras estuvimos online, tuvimos más estudiantes matriculados y aprendiendo que cuando estuvimos en la sala presencial. ¿Qué quiere decir eso? Que el estudiante sí le atrae lo que es el aprendizaje en línea. Ahora bien, como te digo una cosa, te digo la otra. Los resultados de pruebas estandarizadas o de pruebas diagnósticas ofrecidas por el maestro dentro de su sala de clases decían, pero Carolyn, es que no aprendieron, es que sí aprendieron. Siempre aprenden algo. A lo mejor no es lo que yo quiero que aprendan, pero aprendieron de tecnología. Los estudiantes tuvieron que vivir una pandemia para poder entender que la tecnología no es solamente para tiempo de ocio y para jugar. Uh-huh. Ahora, YouTube antes era solamente utilizado para ocio. Cuando vino la pandemia, ¿usted sabe lo que había que hacer? Mami, mira que tengo que aprender. ¿Ya lo buscaste? ¿Lo buscaste? ¿En dónde lo voy a buscar? Donde mismo buscan las boberías que siempre estás buscando de muñequitos. En YouTube. Búscalo en YouTube. Y empezaron a notar estos chats. Hubo maestros que tenían chats de WhatsApp donde le enviaban a los estudiantes, los que tenían Classroom instalado, que ellos podían ver que sus maestros les daban material a través de Classroom, de Teams. Esos son momentos históricos en donde nuestros estudiantes se dieron cuenta que ya no es solamente para jugar. Y el enganche mayor es que puedas utilizar la tecnología dentro de la sala de clases, porque ya queda demostrado a nivel estadístico que el aprendizaje online atrae al estudiante porque le permite una flexibilidad en el aprendizaje. No es lo mismo que yo tengo al maestro repitiendo la misma lección todo el tiempo y teniendo que explicar, que el estudiante tenga esa oportunidad de darle pausa, le doy para atrás, le doy pausa, le doy para atrás. Eso es un elemento porque el estudiante tiene control de su tiempo. Y bueno, yo sé de maestros que trabajaron hasta podcast para trabajar temas que eran súper áridos. Y decidieron, pues mira, voy a hacerlo con efectos especiales y todo, a mí no me gustan las cámaras, voy a hacer un podcast. Sí, y eso también entonces ayuda a que el estudiante se identifique con su maestro, y porque, ¿verdad?, no podemos tapar el cielo con una mano, las diferencias generacionales entre maestro, entre docente y el estudiante en ocasiones son bien marcadas. Pero cuando el estudiante ve que el maestro se esfuerza de mantenerse al día, de estar buscando siempre la forma de cómo llegar a él, cómo presentárselo bien, pues entonces crea este único lazo. Por lo menos en mi experiencia, la diferencia generacional entre mis estudiantes y yo todavía no está tan marcada, podemos decirlo así, no está tan lejos, pero tenía otros compañeros pues que sí, que es mucho más marcada, pero los estudiantes apreciaban el esfuerzo del maestro
por querer dar la clase utilizando la tecnología. Y entonces a veces lo que hacía era que llegaba a un punto que se convertían en coaprendices. El estudiante le enseñaba al maestro algún detallito con la computadora, con un programa, y ahí mismo entonces el maestro aprovechaba y le daba la clase. Y entonces permea un ambiente diferente, donde sigue habiendo el mismo respeto, ¿verdad? Él es el maestro, yo soy el estudiante, pero ya no se ve tan lejano el maestro, ya no se ve el maestro como el intocable casi, sino que ya nos vemos, sí, seguimos con el respeto, usted es el maestro, yo soy el estudiante, pero podemos vernos a los ojos, ¿verdad? Es la forma mejor poder explicarlo. Y yo pudiera añadir que por eso es que el blended learning exige que haya una interacción con el maestro, porque aunque el aprendizaje en línea el estudiante lo valora, todavía y aunque son nativos digitales, como bien tú mencionaste, si bien los números, como yo te digo, si bien los números dijeron que hubo un aumento en esa matrícula escolar que se retuvo, que se mantuvo mientras se trabajó online, y que bajaron los números de deserción, igualmente tengo que decir que hubo algunos docentes en ciertas materias, y esto no puedo decir que es algo generalizado, pero en ciertas materias algunos docentes se percataron que no todas las destrezas que se enseñaron ellos las adquirieron en su totalidad, y es ahí donde está la importancia de que haya una interacción directa con el estudiante, porque en el blended learning la estrella no es la tecnología, la estrella es el maestro. Porque en el blended learning la mayoría de las estrategias que se utilizan son one-to-one, son con el maestro, son presenciales, ahí está ese acercamiento humano, pero que hay un elemento en línea de aprendizaje para enganchar y motivar al estudiante para quedarse, sí, eso también es importante. Por eso es que dicen que el blended learning es lo mejor de los dos mundos, porque yo atiendo lo presencial, lo que es necesario, todo aquello que yo pueda trabajar en línea, que a lo mejor es un tema que si lo doy yo, el estudiante se aburre, pero si yo le presento un video con actividades integradas, pues a lo mejor para el estudiante va a estar más pendiente, porque sabe que le van a preguntar dentro del mismo video, o que tengo que hacer una actividad, ¿verdad?, de comprobación, y es usando la computadora y es usando la tableta, pues ya me gusta. Ellos con tal de usar algo de eso. Sí, no, y es como quien dice, es jugar para el equipo. O sea, uno como maestro, al utilizar blended learning, puedes también relevar o compartir esa responsabilidad de la explicación de una destreza a un video educativo que sabes que le va a llamar la atención, pero entonces a ti como maestro también te da un espacio con que, mira, el video dura 10 minutitos, son 10 minutos que puedo o descansar un poco mi voz, también la salud, o atender de momento al estudiante que sé que tiene muchas dudas. El resto del grupo está viendo e interactuando con ese video, pero entonces yo voy y me enfoco con ese estudiante que necesita mi ayuda. Y ahí pues atendemos lo que a veces se nos queda, pues porque, ¿verdad?, no somos superhéroes, de lo que no hablan, que las ayudas individualizadas o los estilos de aprendizaje. Como buenos maestros que tenemos nuestra vocación, quisiéramos poder atender a todos a la misma vez, a atender a todos por igual, que no se nos quede nadie, pero siempre se va a quedar uno. Y con esto de blended learning, como bien tú dices, podemos usarlo a nuestro favor para entonces dividir esa ayuda que podemos dar en el salón de clase. Y de hecho, parte del beneficio es que se utiliza el blended learning como una estrategia de diferenciación de la enseñanza. Porque por ejemplo, en una rotación de estaciones yo puedo designar a cada estación para un tipo de aprendizaje distinto, para el aprendizaje visual, para el aprendizaje. Puedo diseñar actividades y contenidos basados en cada uno de esos tipos de aprendizaje de mis estudiantes. Yo puedo dividir mis estudiantes de manera homogénea, en donde pues mira, tengo los que van más rapidito, los voy a poner aquí. A los que necesitan más ayuda en lectura, los voy a poner acá.
A los que necesitan más ayuda en escritura los voy a poner acá. O igual, los puedes poner heterogéneos en donde los que saben un poquito más se convierten en colaboradores de los que necesitan un poquito más de ayuda. Todo eso queda a discreción del docente. El docente es la mente maestra. Igual, algo bien importante. Me han preguntado 1000 veces, Carolyn, ¿cuál es la receta mágica? ¿Cuál es ese modelo? No hay receta mágica. O sea, cada grupo inclusive, no necesariamente lo que te funcionó este año te va a funcionar el año que viene. Hay distritos escolares completos. Bueno, vámonos a irnos más extremos, porque existe. En una sola escuela yo puedo tener 3 modelos corriendo. Rotación de estaciones con los chiquititos, Flip Classroom con los del medio y ¿verdad? Con intermedia, y con los de superior yo puedo tener un modelo flexible, que todo es online aunque estén dentro de la escuela. Yo puedo tener esa variedad, así que no es que haya un modelo específico para cada nivel. Usted tiene que establecer cuál va a ser el modelo que más le conviene a su estudiante basado en sus recursos, en su espacio, porque si no tiene espacio para una rotación de estaciones, pues es otra cosa que hay que considerar. Pero sí, el maestro es la mente maestra, para que la redundancia en todo eso. Así que, maestro que nos escucha, dése la oportunidad. Este nuevo año escolar que inicia pronto, dése la oportunidad y continúe integrando la tecnología, integrando sus conocimientos. No lo deje porque las generaciones que nos van a estar llegando nos van a requerir esta competencia. Nosotros queremos estudiantes que sean exitosos una vez que salgan de nuestras manos y tengan las mejores herramientas, las mejores disposiciones. También nosotros como maestros tenemos que mantenernos al día. Y Carolyn, como un último así consejito en tu experiencia, ¿qué aplicaciones o qué programas, como yo les he llamado, los programas o apps bueno, bonito, barato y sencillo, tú les sugerirías que los maestros prueben este año? Pues mira, hay aplicaciones que, ¿verdad? Depende de la función que le quieras brindar a esa aplicación. Si lo que quieres es una plataforma buena, bonita y barata que te dé contenido ya prediseñado en formatos de módulos instruccionales, yo te puedo mencionar a Khan Academy y tienen de diferentes niveles. Si lo que quieres es una aplicación para crear contenido, o a lo mejor hay un video que a mí me gusta que quiero dárselo a mis estudiantes, pero yo quiero que ellos también vayan contestando preguntas, bien sea un escoge, un cierto y falso, según va pasando ese contenido de ese video. Puede ser un video mío de una clase mía, como puede ser un video que hayamos visto en YouTube. Pues existe una aplicación que se llama Edpuzzle, que es extraordinaria, súper sencilla y es gratuita. Y evidentemente tenemos Google Classroom y Google y Microsoft Teams, que pueden ser plataformas para yo ubicar contenido instruccional y actividades. Eso también me puede, ¿verdad? En sus secciones de post públicas o generales. Y finalmente, hay una aplicación que a mí me encanta para los más chiquititos, para los preescolares, y te puedo decir hasta un 3er grado. Sé de instituciones que la han usado hasta 4º año. Pero para los bebés, como yo le digo a mis niños, para los bebés, que son estos niños que a veces todavía no pueden escribir o no pueden leer, me encanta Seesaw. Seesaw, su logo es como si fuera un lacito. Seesaw, lo que me gusta es que el maestro no solo le puede colgar, por decirlo de alguna manera, o publicar material instruccional, sino que también puede grabar las instrucciones si el niño no sabe leer todavía. Eso es igual que tiene un lector inmersivo. El niño puede grabarse respondiendo o puede escribir la respuesta. La diversidad de elementos que tiene y la sencillez para el estudiante, de fácil manejo, es tal. Yo recuerdo que en una ocasión yo coloqué una tarea a un alumno de kindergarten. Todavía yo no había anotado en la parte del post general el aviso de que estaba esa tarea ahí, y como le llegó la notificación, el niño me hizo la tarea.
Y como yo le había colocado las instrucciones en audio, estaba en kindergarten, siempre les pongo audio, y a mis grandes también, porque a veces tenemos el que no necesariamente tiene una comprensión lectora cabal, así que es relativo. Pero CISO es una excelente herramienta para proveer material instruccional a los estudiantes, es gratuita, y para que ellos te puedan responder también. Ay, excelente. Así que ahí tiene esas 3 que puede utilizar este nuevo año. Y Carolyn, si quisieran comunicarse contigo, tiene alguna duda, ¿dónde te pueden conseguir? Pues mira, yo dentro de lo que es mi proyecto de vida, pues sí, tengo mi página de Instagram que es Carolyn Educadora. Mi nombre se escribe, ¿verdad? Como lo ven ahí, sí, se escribe con 2 veces una R al principio, una R al final, ¿verdad? Carolyn. Tengo en Instagram la página de Carolyn Educadora, en Facebook tengo Carolyn Castro Rivera Educadora, y también pueden escuchar más sobre lo que es el Blended Learning, las temáticas, herramientas, tendencias educativas, todo tipo de temas, pero sobre todo sobre la implementación de Blended Learning en mi podcast, a través de mi podcast, que lo pueden igualmente en cualquiera de las plataformas de podcast o de audio, Spotify, ¿verdad? Anchor, todas esas aplicaciones pueden acceder a lo que es Entre Maestros Podcast. Ese es mi podcast, mi proyecto de vida, como yo lo digo. Ay, excelente, Carolyn. Bueno, de verdad que muchas gracias por haber compartido todo este conocimiento. Sé que todos nuestros radioescuchas lo han disfrutado, sé que han tomado sus notas y ya saben, pueden comunicarse siguiendo a nuestra querida Carolyn Castro Rivera en sus redes sociales de Instagram, Facebook o en sus podcasts. Y cualquier duda nos los deja saber en nuestras páginas de Facebook e Instagram Mundo de Palabras, que nosotros le hacemos llegar la duda a Carolyn y ahí veremos entonces cómo se contactan. Carolyn, de verdad que muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer volverte a ver y compartir contigo. Espero que se repita. Gracias por la invitación. Con muchos otros temas. ¡Qué entretenido! Ahora vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos a Mundo de Palabras.